Listo. Vamos a ver hoy, bueno, les voy a presentar el módulo. Realmente, pues, sí es importante que sepamos bien qué significa todo este tema de regulación contable. Susana, buenas tardes, bienvenida. Todo el tema de regulación contable. Me voy a enfocar en algunas cositas, en otras cosas no mucho, ¿sí? Ya esos temas ya son más de profundidad de ustedes. Bueno, este es el módulo de regulación contable. Esto va a estar habilitado en la plataforma. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con el marco conceptual de la contaduría pública, relación de conceptos. Vamos a ver los antecedentes históricos de la contaduría pública, las normatividades contables. Cuando estamos hablando de normatividades contables, me voy a enfocar más, bueno, tengamos en cuenta que esto es más del año 2016. Y al ser del año 2016 tiene un poquitico de desactualización este módulo. Entonces lo que yo me voy a enfocar es básicamente a actualizarnos sobre las diferentes normatividades y proyectos de leyes, ¿sí? Uno de los ejercicios que vamos a hacer nosotros dentro de este módulo, me devuelvo con ustedes un momentico, es profundizar un poco sobre la ley o la nueva reforma tributaria, entre comillas. Pues ya está el proyecto de ley, está en debate, entonces me gustaría que nos sentáramos a leer esos anteproyectos, al igual que el anteproyecto de la ley 1314, que, como les digo, son anteproyectos que nos va a afectar a nosotros como contadores públicos en un futuro, ya sea por cambios tributarios o ya sea por cambios en conceptos de nuestra profesión, ¿sí? No me voy a enfocar, voy a ser sincera, no me voy a enfocar en la metodología o la aplicación de la normatividad en el sector público, solamente me voy a enfocar en el sector privado. ¿Quiénes trabajan acá en el sector público? ¿O ninguno? Como que no, profe. Bueno, como que no, eso veo. Listo. Listo. Entonces no me voy a enfocar en el sector público, me voy a enfocar mucho en el sector privado y con la normatividad del sector privado. Vamos con entidades sin ánimo de lucro, pues teniendo en cuenta que hacen parte del sector privado. Vamos a hablar un poquitico también de los estándares internacionales. Puede que suene trillado para todos y para todas, es que vamos a hablar también de las normas internacionales, entonces que eso ya lo vimos, sí, ya, yo sé que lo hemos visto y lo hemos visto mucho, pero es importante de que esos conceptos que tengamos no se vayan perdiendo a medida de que no los vayamos aplicando. Entonces no los estamos aplicando y se nos olvida cómo se aplica la información bajo los estándares, ¿sí? Vamos a enfocarnos también en las políticas contables de las empresas y en la presentación de los estados financieros, básicamente en esos dos de los estándares internacionales. ¿Qué más vamos a hacer en este módulo? Vamos a hacer talleres de lectura, ejercicios. De hecho, en plataforma, es que, en plataforma les puse ya una lectura. Es que este link no era. Les puse ya una lectura. ¿Sí? Dice lectura, espérenme, lectura sábado. Es la que dice lectura sábado, pues ya corregimos la fecha de presentación, pero pues es una lectura que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Vamos a iniciar con esta partecita. Espérenme acá. Estás acá. Con el propósito del módulo y con los objetivos del módulo, ¿sí? Vamos a hacer lectura también de la ley.
bueno, de la reforma de la ley 1314. La verdad, esa reforma de la ley 1314 y la ley 43 del 90 son interesantes. ¿En qué sentido, chicos? En que esa aplicación de esa normatividad nos va a afectar a nosotros como contadores públicos. ¿Cómo nos va a afectar? Pues, hombre, vamos a tener que pagar un poquitico más, las responsabilidades del contador público va a ser un poco más amplia de lo que se manejaba anteriormente, ¿sí? Y algunas otras cosas que pues, se puedan presentar dentro de eso. Vamos a ver un poco de la ética profesional del contador público también, pero enfocados en el IFAC. Vamos a hacer comparativos entre la ley 43 con la ética profesional del contador público versus la que teníamos nosotros bajo el régimen ordinario o el régimen normalito, ¿sí? ¿Qué más? No sé si tengan dudas, inquietudes, alguna duda, alguna inquietud sobre el temario. Si ven que voy muy rápido, me dicen, yo pues le bajo un poquitico el nivel de rapidez, ¿sí? Hasta ahora todo bien, profe. Listo, chicos, si ven que, vuelvo y les digo, si ven que voy muy rápido, me dicen yo, pues freno un poquitico el diálogo, si es necesario. Bueno, vamos a iniciar con una actividad, ¿sí? Nos demoramos 5 minuticos realizándolo. Es un quiz, está en plataforma, ya les comparto la plataforma de una vez, para que porfa ingresen. Esto es Odin de Moodle. Para que iniciemos con esa actividad. ¿Qué busco con esa actividad? Mirar qué conceptos tenemos claros y qué de pronto tenemos que reforzar un poquitico más, ¿sí? Es algo pues que tiene que ver con la materia como tal, ¿sí? Entonces, bienvenidos, acá está el objetivo. Ok, antes de iniciar con todo, muchachos, pronto estoy un poquitico desordenada. Entonces, el propósito del módulo es proporcionarle al estudiante de contaduría pública una estructura básica de la normatividad que se acomode dentro de nuestras ciencias contables. Mirar qué posibilidades le podamos dar al contribuyente para fortalecer sus finanzas y su ayuda tributaria, por decirlo de esa manera. Tener nosotros mismos unos criterios específicos para aplicar cualquier normatividad o cualquier ejercicio necesario para nosotros mismos, ¿sí? Y el objetivo principal o el objetivo general es fortalecer los conceptos básicos y generales sobre la materia contable. Y no solamente me voy a enfocar en la parte contable, sino que también me voy a enfocar en la parte tributaria y en la parte financiera. Recordemos que una cosa es contabilidad y otra cosa es la financiera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las normatividades actuales, ¿sí? Mirar cuáles son esos soportes legales necesarios, cuáles son los respaldos para que nosotros vayamos a tener para una auditoría o para una revisoría fiscal. Ese es el propósito, pues, del módulo. El módulo inicia el 17 de abril, hoy 17 de abril, a las 4 de la tarde hasta las 5:30 y finaliza el 5 de junio del 2021. Y estas son las actividades que nosotros vamos a realizar durante todo este ciclo. Recordemos que vamos a tener 4 notas, cada una del 25%. La primera nota la vamos a sacar la tercera semana, es decir, el 1 de mayo. Sé que el 1 de mayo es un día festivo, ¿sí? Por ende, vamos a habilitar el examen del 29 de abril hasta el 2 de mayo. Perdón, el 30 de abril hasta el 2 de mayo va a quedar habilitado ese primer examen. ¿Qué vamos a evaluar en ese examen? Vamos a evaluar teoría, toda la teoría que veamos en la primera, en la segunda y en la tercera semana, ¿sí? Van a ser 5 preguntitas generales
de respuesta a selección múltiple, sí, no, verdadero o falso, ¿sí? El segundo examen vale un 25% también. Ese segundo examen lo estaríamos realizando en la sexta semana. Acá pues tuve una equivocación, perdón, me perdonan. Ese examen va a ser un examen teórico también. Espérame un segundito. Va a ser un segundo examen, pues también teórico. No sé si estamos bien. Va a ser un examen teórico sobre la aplicación de ética profesional del contador, sobre conceptos básicos y generales, básicamente sobre la ética profesional y sobre la implementación del control de calidad para la profesión contable, ¿sí? Bueno, ese sería el segundo examen. Vamos a tener un seguimiento, vamos a tener una asistencia del 5%, vamos a tener un quiz, vamos a tener quizzes que van a ser calificativos, vamos a tener foros y vamos a tener talleres de entretenimiento. Algunos talleres son más de conceptos que se van a calificar por concepto y vamos a hacer una socialización con nosotros, pues con los compañeros que estamos acá. Y pues ya. Y para el final vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Este trabajo va a ser tipo sustentación, lo pueden presentar en Excel, lo pueden presentar en PDF, lo pueden presentar en PowerPoint, como quieran hacer la presentación. ¿Qué vamos a hacer en ese trabajo final? Vamos a escoger un tema contable, ¿sí? El que ustedes escojan, el que ustedes elijan. Vamos a hacer como un tipo de ensayo sobre ese tema que ustedes escojan o una investigación más bien sobre ese tema que ustedes escojan. Un ejemplo, ¿qué beneficios tributarios me da ayudarle al medio ambiente? Entonces ustedes van a hacer una investigación, van a buscar cuáles son esos beneficios tributarios que me da el medio ambiente, por aplicar pues cualquier normatividad, cuáles son esas normatividades que me dan, que debo de cumplir para aplicar a ese beneficio o esos beneficios tributarios que me dan, ¿sí? Es a modo de ejemplo, muchachos, o sea, no digo que tiene que ser ese tema. O que no les gusta, pues, nada que ver con la tributaria, listo, entonces busquen algo más financiero. Entonces, ¿qué pasa si una empresa o qué les está pasando actualmente a las empresas de Colombia a causa de esta pandemia? ¿Sí? ¿Cómo se están reduciendo los ingresos o si están cerrando? ¿Sí? O si continúan con sus labores, pero pues los ingresos les han disminuido pues bastante. Algo así, muchachos. No quiero ponerles un tema específico a ustedes, sino que quiero que ustedes escojan el tema y que ustedes vean el interés por ese tema que hayan escogido para investigar, ¿sí? ¿Por qué quiero que lo escojan? Porque así van a investigar y lo van a hacer con amor y con cariño. Mientras que si yo les pongo el tema, pues lo van a hacer porque tocó. Y no quiero realmente que hagan algo porque toca, sino porque realmente nace, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? No, señora. Profe, ¿usted nos informa sobre los quiz o van a ser sorpresa? Pues si les informo sobre los quiz ya no van a ser sorpresa. No, obviamente, la verdad yo no soy de hacer quizzes, muchachos. No soy de hacer quizzes, sino más bien talleres aplicativos dentro de la clase y que me la entreguen el mismo día. Sí me hago entender, no soy como de... La verdad no soy tampoco para dejar trabajos para hacer en casa. Si los podemos hacer en clase, pues mejor, ¿sí? Obviamente ustedes deben de investigar algunas cositas en casa, ¿sí? Pero pues hay cositas que se pueden pues manejar de una u otra manera. Bueno, hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud. Vamos bien.
Sí, Listo. profe, y el quiz que está en la plataforma, pues yo vi y todavía no está habilitado. Eso es para hacerlo ahorita, aquí con usted. Ya. Es para hacerlo, sí, señoritas, van a tener 15 minuticos, menos de 15 minuticos realmente, ¿sí? Pero la idea es que lo hagamos acá en clase para socializar las preguntas. Obviamente les pido enormemente, valga la redundancia con el mente, pero les pido enormemente que, que la pregunta que ustedes vayan a responder le tomen captura, ¿sí? ¿Por qué le pido que tomen captura? Porque no todas las preguntas son iguales para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a ese examen o ese quiz que vayamos a realizar hoy, les digo, no, más que un quiz, es como mirar a ver qué conceptos tenemos o qué de pronto nos falta por conocer, ¿sí? Venga, yo les cambio el nombre, eso no es un quiz, eso es un... Algo como saberes previos. Como una valoración de conocimiento que tenemos inicial. Uh-huh. Sí, una evaluación inicial. Como una evaluación inicial para saber qué nos falta o qué podemos reforzar un poquitico, ¿sí? Bueno, eso es con respecto al sistema de evaluación. Acá existen unos materiales que vamos a necesitar en el módulo. Porfa, les pido que los descarguen, ¿sí? Que es el módulo, que es la concertación de nosotros, el plan de aula. En este caso, pues aplicaría la del sábado, básicamente, ¿sí? La del sábado. Materiales, como les digo, que vamos a necesitar. Acá aparece esta lectura la vamos a realizar hoy, ¿sí? O sea, esto empezamos con lecturas de una vez, muchachos. No, obviamente les voy a explicar, o les voy a dar unas pauticas ¿de qué? De la historia de la contabilidad y cómo llegó la contabilidad acá en Colombia. Y son las 4:30, chicos. Vamos a iniciar con esta evaluación, por favor. Ahí dice 30 minutos, pero realmente se demoran 5 minuticos. Eso no hay posibilidad de que lo hagan 2 veces, se demoran 5 minuticos nomás, son 3 preguntitas nomás, ¿sí? Son las 4:30. A las 4:45 nos volvemos a conectar. ¿Listo? Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Qué les digo yo? Que le tomen una fotico, le tomen un pantallazo. Y lo venimos y lo socializamos acá. ¿Listo? Sí, pero Listo, muchachos. 15 minuticos. Empiezan a partir de ahora.
¿Cómo les fue, chicos? ¿O no han terminado? Sí, profe, bien. Bien, profe, ya. Sí, profe, bien, ya terminé. Listo, entonces vamos a ver cómo nos fue. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo? A mí me fue mal. Bueno, vamos a mirar. Listo. ¿Quién tiene las preguntas? ¿Quién le tomó captura para mirar las diferentes? Porque es que son diferentes, la verdad. ¿Sí? Para todos van a ser diferentes las respuestas. Profe, ¿Quién quiere iniciar? Yo inicio. Bueno, profe, vea, la verdad, la primera pregunta decía que se la leo. Sí, léala. Desde hace 2 años, un contador público desempeña el cargo de asesor contable en una empresa comercializadora internacional y desde hace 10 meses no le pagan honorarios. Adicionalmente, le informan que no continúan con sus servicios y que requieren la información de la identidad para el nuevo asesor contable. Con base en el caso y en atención al marco nacional de regulación profesional, el contador anterior debe retener la información hasta cuando le paguen sus honorarios, informar de esta situación a la Junta Central de Contadores para que lleve a cabo las acciones pertinentes, entregar la información y recurrir a las herramientas jurídicas que ofrecen las normas legales vigentes para el cobro de sus honorarios e informarle al nuevo contador de la situación respecto al pago de los honorarios. ¿Y usted qué respondió? Inicialmente, incluso acá en el pantallazo, contesté que entregar la información y recurrir a las herramientas jurídicas que ofrecen las normas legales vigentes. Pero cuando pasé a la tercera pregunta y vi que era como de Junta Central de Contadores, pensé que tenía que ver algo con el tema y me devolví, la cambié, me quedó mala. No, niña. No, bueno. En ese caso, ¿ustedes qué harían, muchachos? ¿Quién le tocó esa misma pregunta? Profe, a mí. A mí, profe, yo respondí también la D, la última. La B. La ¿Y qué D, la decía D. la B? No me digan D. Recuerden que ellas tienen un consecutivo diferente. Toca releer la respuesta. Bueno, la leo. Sí, por favor. Listo. Entregar la información y recurrir a las herramientas jurídicas que ofrecen las normas legales vigentes para el cobro de sus honorarios. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Por qué es la respuesta, chicos? Nosotros no podemos retener la información contable y mucho menos pues si es de una empresa comercializadora internacional. Se supone que somos los asesores contables y nosotros somos los que debemos de brindarle el apoyo a estas personas en ese sentido. ¿Me hago entender? Entonces la respuesta correcta ahí es entregar la información y solicitar a los entes correspondientes abogados de que ellos no me están pagando, entonces demando. Profe, le hago una consulta. Señora. Sí, por ejemplo, bueno, tal vez hay una ley que regule eso o solamente por ética moral del contador lo hacemos o hay una ley que lo regule. Que regule que tengamos que entregar la información. Eso, que no podamos retener información o documentación o contabilidad. Bueno, si usted retiene la información contable de esa persona, ¿usted cómo cree que va a estar esa persona al momento de presentar impuestos o de presentar cualquier requerimiento establecido? Sin información para poder trabajar. Exacto, entonces la pregunta es, usted, o sea, eso va por ambos lados, Carolina, tanto por ética como por profesionalismo, como por norma, ¿sí? Se supone que la norma que yo le esté presentando a esa persona debe de ser libre de errores, se supone, ¿cierto? Y adicionalmente, pues es información de la empresa, no es información propia. Y si yo le retengo la información, no va a poder realizar impuestos, no va a poder realizar o presentar la información pertinente, ¿sí? Tenemos que verlo desde ese punto de vista.
Y por ética profesional, pues uno qué hace, no, pues yo le entrego toda la información, ¿sí? No pasa nada. Yo no puedo retener esa información ahí, porque ustedes la necesitan más que yo. ¿Yo qué hago con ella? No hago nada. Y más bien me voy con un abogado y le digo al abogado, señor abogado, vengo a demandar esta empresa o a poner un denuncio con esta empresa, no sé cómo será, y ellos empiezan a hacer a cargo de que nos puedan devolver ese dinero o esa plática que nos está debiendo por los honorarios. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Listo. ¿Quién más quiere participar con otra pregunta? Yo, profe. Listo, vale. Dice, ¿quién impone la sanción a realizarte para un contador público que incumpla con el código de ética? Entonces estaba la A, la Junta Central de Contadores Públicos, Consejo Técnico de Contadores Públicos o el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Yo puse la Junta Central de Contadores. Perfecto. ¿Quién puso algo diferente? ¿O a alguien le tocó alguna diferente? Entonces, tengamos en cuenta que los que nos vigilan a nosotros, ¿quiénes son? La Junta Central de Contadores. Y si yo tengo alguna queja con un contador, simplemente me voy para solicitudes o PQRs y pongo el denuncio de ese contador. Y la Junta Central de Contadores se encargará de revisar y de vigilar que ese contador esté cumpliendo con las condiciones o si de pronto está cometiendo algún delito que pueda dañar nuestra ética correspondiente. ¿Listo? Sí, ¿Quién más tiene otra pregunta? Pues una diferente. Profe, yo tengo una distinta por acá. Dice, Cuéntenos. ¿cuál es el principio en la cual tiene que ser leal, veraz y honorado en todas las relaciones profesionales y de negocio? Yo contesté aquí la integridad. Habían varias opciones y entre ellas está la integridad. Listo. ¿Cuáles eran las opciones? Integridad, objetividad, colaboración entre colegas, independencia. Listo. ¿Y los compañeros qué opinan? Ya le digo cuál es la respuesta. De hecho, esa es la respuesta. Yo respondí integridad también, profe. Listo. ¿Alguien respondió algo diferente en esa pregunta? No. Listo. Se supone que la integridad es la que nos dice nosotros, hombre, tenemos que ser responsables, pulcros al momento de entregar la información. No, muchachos, pues la verdad, en conclusión, yo los veo que están bien. De pronto cometimos algún errorcito por cuestiones de devolvernos, yo creo, pero no los veo bien. No sé si de pronto tengan alguna duda o alguna inquietud con otra pregunta. Profe, en la segunda pregunta también me quedó mala, pero porque la malinterpreté, o sea, no le coloqué como la atención suficiente, la verdad, pues ya analizando la fondo. Dice, ¿puede un contador público aceptar alguna comisión por un trabajo realizado por otra persona que él recomiende? O sea, yo lo pensé desde el punto de vista que si usted como amigo mío y contador, yo lo recomiendo para un trabajo y usted me quiere dar algo, pues yo no creo que eso sea un impedimento. ¿Sí me entiende? Yo lo tomé así. Pero según la pregunta, hablas como de una comisión. Entonces, pues me quedó mala. ¿Cuáles eran las opciones? ¿O era sí o no? ¿Falso o verdadero? Listo, ya voy con ustedes, Rita, vamos con Valen. Ya le digo por qué, señora. A mí me salió la misma, pero yo sí puse falso, pero yo no veo ningún problema que uno pueda recibir una comisión por eso, profe. Yo la recibiría. Bueno. Vuelvan a leer la pregunta, por favor.
¿Puede el contador público aceptar alguna comisión por un trabajo realizado por otra persona que él recomiende? Listo. De poder, puede, no se los voy a negar, ¿sí? Por ética profesional, uno no debería de recibir ese tipo de comisiones por una recomendación, ¿sí? Ni de recibir ni de solicitar. ¿Por qué motivo? Porque simplemente estoy diciendo, hombre, venga, yo lo recomiendo para esta empresa es buena, esta empresa gana, usted va a ganar un buen dinero en ella, ¿sí? Y resulta que yo por pagarle ese favor, o sea, la persona recomendada por pagarle ese favor, se lo voy a pagar en plata. No, o sea, no es ético realmente recibir plata por una comisión o por un trabajo establecido por otra persona. O sea, no se ve moralmente ni ética profesional, primero. Pero, Segundo, bueno, ya le al decir, ok, pero regáleme un segundito, Sandra. Al decir que es una comisión, estoy diciendo que mensualmente esa persona me debe de entregar un porcentaje de su ingreso por ese servicio que está prestando o por ese trabajo que está prestando, ¿sí? Entonces tampoco sería ético ni moral recibir ese dinero. Ahora sí, Sandra, cuéntenos. No, profe, que yo lo tomé, o sea, por el lado, por ejemplo, de que yo tengo que, por ejemplo, presentar un proyecto, un trabajo que requiera pues algo de contabilidad, ¿cierto? Y que esa persona me ayude a hacerlo, pues, me ayude a hacerlo y que parte de lo que gane se le pueda dar a esa persona. No lo tomé por el lado de lo que usted está explicando. Listo. Ok. Listo. Tengamos en cuenta otra cosa. A mí me han recomendado mucho para hacer proyectos, ¿sí? A veces la gente dice, eso es un dicho, es mejor deber plata que favores. Entonces, a veces la gente que hace, pues le paga una comisión por ese trabajo que nos dieron. Les pongo el ejemplo en la política y lastimosamente esto va a quedar grabado. Cuando uno tiene un padrino político, o de pronto tiene un puesto por política, o sea, no por mérito, sino porque el padrino político le quiere entregar ese empleo a uno, se supone que uno le tiene que dar una comisión a esa persona por ese empleo, ¿sí? Vuelvo y les digo, ¿será que eso es ético? Así lo pidan, así no lo piden. Está bien visto esa partecita de entregar esa plata, por favor, por un favor que nos hicieron por conseguirnos un trabajo. Sentémonos desde la parte moral, no desde la parte de que vamos a recibir platica, no. Sentémonos desde la parte moral. No, profe, yo no haría eso. Profe, pues de pronto no exigir pues que le den a uno esa comisión, pero si la persona se lo quiere dar a uno por agradecimiento, sí. Vuelvo y digo, no pensemos en la plática que vayamos a recibir, pensémoslo más a nivel profesional. Si es un parcero, si es un amigo, pues que le hicimos un favor a él. Ya vimos que contadora va a ser Valentina. Mentiras, Valen. Ay, No, no. realmente, no. No, viéndolo desde mentira. la No. parte moral, obviamente no está bien, no está bien hacerlo. Pero No, y quiero que tengamos eso con claridad, porque es que igual hay gente que lo va a recibir y lo van a recibir. Y si está bien, pues está bien. No estamos incumpliendo ninguna norma que nos lo diga, pero moralmente no deberíamos de recibirlo y para eso era este pequeño cuestionario. ¿Cómo les pareció el cuestionario? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud? ninguna, profe. ¿Cómo les pareció esta actividad? Vemos que estamos muy bien como contadores. Moralmente sí, profe.
Muy chévere la actividad. Listo. Ahora vamos a pasar a un poquitico de la historia de la contabilidad. Esta no era, es esta. Es esta. Listo, ya vimos el propósito, ya vimos las unidades, ¿sí? Vamos a ver un poquitico sobre la relación de conceptos y sobre la historia de la contabilidad. Vamos a ir un poquitico rápido con la historia y voy a ver si logro proyectar pues un videíto. Entonces, tenemos la relación de conceptos. El marco conceptual de la contaduría viene regido a partir de 1990 con la Ley 43. Bajo esta Ley 43 se creó una nueva ley, un decreto que es el 2649 de 1993. Entonces, la Ley 43 ¿qué trae? Trae los principios, trae el concepto de contador público, la ética del contador público, cualquier concepto básico que requiera pues, el contador público. Adicionalmente, trae los conceptos básicos de aseguramiento de la información y de la contabilidad. Todo eso viene con la Ley 43. Si ustedes se van para la plataforma, me voy a devolver un momentico. Si ustedes se van para la plataforma, acá. Vamos a ver si me carga rápido. Bueno, ahí está pensando, ahí ya cargó. Ustedes van a ver esta ley 1314, esa reforma de la ley 1314 y de la ley 43. Esto vamos a hacer una lectura para la próxima semana y la próxima semana lo vamos a socializar, ¿sí? Vamos a hacer una socialización de esta lectura. Eso es un anteproyecto de ley. Y esto nos modifica muchas cosas del contador público, van a poner más cosas para vigilar al contador. Sí me interesa mucho que lo leamos para la próxima semana y la próxima semana socializamos este taller, ¿sí? Porque me va a modificar la ley 43, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este momento? ¿Por qué digo que este texto está un poco desactualizado de acuerdo a nuestras necesidades? Porque este decreto 2649 ya no va a existir. Esto está derogado. Digamos que ahí dice derogado, ¿sí? Está derogado. Es decir, que estos principios de contabilidad generalmente aceptados ya no los vamos a aplicar dentro de nuestra contabilidad a nivel Colombia. ¿Qué contabilidad vamos a aplicar en este momento? ¿O qué contabilidad deberíamos de estar aplicando? Las NIF, profe. Las famosas NIF, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con NIF para pymes, ¿sí? O con NIF plenas, o con este decreto que de hecho lo estábamos viendo ahorita en una clase, con este decreto 2420, ¿sí? Que este decreto, pues esto es como más complementario. Este decreto 2420 me habla sobre la aplicación de los estándares internacionales para cada uno de los grupos correspondientes a los grupos empresariales. ¿Cuáles son esos grupos empresariales según la ley 1314? Es con números. ¿Grupo qué? Grupo 1, 1, 2 y grupo 3, 2. creo. Perfecto, es el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Y cada uno tiene su normatividad. Chicos, no se asusten si ven 2000 páginas en el decreto. El decreto como tal trae 25 páginas, no más. Vea, 18 páginas no más. De ahí para adelante todos son anexos, acá están incorporados los anexos. Anexo 1, que es el marco técnico normativo de la preparación de los estados financieros para el grupo 1, este es para el grupo 2, este es para el grupo 3, y este es el decreto 0302, que habla sobre, este decreto sí lo vamos a tener que leer, o sea, esta partecita, este anexo del decreto.
que habla sobre todo lo que tenga que ver con la ética profesional y con las NAI, o las normas internacionales de auditoría. Si ven que los estoy cargando de mucha información, me dicen, chicos, me dicen como para darles el tiempito de procesar la información que estamos viendo en este momento, ¿sí? Listo. Vuelvo y les digo, voy a ir un poco, es más, no voy a, esto se los voy a dejar para que lo lean. Historia de la contabilidad, miremos a ver si me aparece. Y esta. Y acá me voy para acá, me voy para configuraciones, altavoces. Miremos a ver si con este. ¿Escuchan? ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? ¿Sí escucharon el inicio, no? Chicos, ¿me escuchan a mí? Sí, señora, yo escuché. ¿Escucho el video? Sí, señora. Listo, entonces vamos a ponerlo. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? Se dedicaba a la contabilidad de norma rudimentaria, contaba sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, edad antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media. En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el Contador General del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. Representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un registro contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos los próximos capítulos. Listo. Ese es una parte de la historia de la contabilidad, ¿sí? Pues básicamente eso es. O sea, no hay nada más que decir, muchachos. La contabilidad nació desde hace mucho tiempo porque vimos la necesidad de tener como un control de todo lo que de todo lo que nos ingresa y de todo lo que nos sale. ¿Qué pasa? Que esta historia que nosotros tenemos acá de la contabilidad está orientada a cómo llegó la contabilidad a Colombia, ¿sí? Esta historia que yo les presenté acá es un fragmento a nivel general o a nivel mundial, mientras que este ya está enfocado, como les dije, a nivel Colombia. ¿Cuáles fueron las primeras leyes? ¿Cuál fue el primer código de comercio? ¿Sí? En ese caso. Entonces empezamos con el descubrimiento de América, ¿sí? Colón pues trajo un cura
y una persona que, bueno, se trajo a 2 personas que se encargaban de rendir cuentas a la corona, es decir, mientras que en cierta u otra manera nos hacían sacar el oro, nuestras riquezas en América, ellos con todas esas joyas o con todo ese oro, con todos esos bienes, más que bienes eran explotación de recursos minerales de Colombia, perdón, de América, se los reflejaba a la corona pues, española, ¿sí? Pues ese fue el objetivo principal. Bueno, acá me voy a ir a la ordenanza de Bilbao, que eso fue gracias al Virreinato de la Nueva Granada. Ese fue el primer código de comercio que se creó a nivel de Nueva Granada. Recordemos que Nueva Granada era una combinación de varios países de América Latina, o de Sudamérica más bien, ¿sí? Esto lo empezó a regir el príncipe Felipe, el príncipe o era el rey, no recuerdo, el rey Felipe V, ¿sí? Bueno, ese fue el primer código de comercio. Después de ese código, de esa ordenanza de Bilbao, la Nueva Granada expidió el Código de Comercio Terrestre y Marítimo, cuyo tenía, o sea, que tenía más o menos casi 2.000 artículos, ¿sí? De los cuales derogaron, de los de la ordenanza de Bilbao, prácticamente todos. 1.110 artículos quedaron derogados de la ordenanza de Bilbao. Ese código de comercio fue una copia o fue adaptado de acuerdo a los códigos de comercio pues, de Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, el Perú y Venezuela. En 1887, con la Ley 57, Colombia acoge el nuevo Código de Comercio, pero extinguido bajo el Estado de Panamá, que fue de 1869, perdón. Voy a pasar un poquitico rápido para que lleguemos pues al que realmente nos interesa. Con el decreto 140 de 1905, la administración de Rafael Reyes crea una Escuela Nacional de Comercio. Esa Escuela Nacional de Comercio quedó ubicada en Bogotá, ¿sí? Fue la primera escuela donde decide despertar esa ciencia contable, esa ciencia analítica para la contabilidad. En este momento todavía no existía el contador en Colombia, simplemente existía un conocimiento sobre ese estudio de la contaduría. En 1923 se crea una misión con 2 hermanos que son Kemeret, bueno, ellos fueron los que se encargaron de organizar toda la parte bancaria que teníamos en Colombia, ya que en esa época se presentaron varios inconvenientes o como un conflicto de interés entre los diferentes sectores bancarios, ¿sí? Gracias a esa misión se creó el Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la Nación, o en este caso pues era de la República. Ellos se encargaban de realizar el presupuesto nacional, ¿sí? De acuerdo pues a las necesidades que se requerían. Con la misión Kemeret se crearon varios bandos, ¿sí? Donde pues entraban en conflicto, se generaban un conflicto de interés entre varias personas o varias entidades públicas en este caso. En 1931, con la Ley 58, se crea la primera Superintendencia de Sociedades, pero esa Superintendencia de Sociedades se llamó Superintendencia de Sociedades Anónimas, porque en ese entonces era muy común las famosas sociedades anónimas, ¿sí? Con esta ley, modificando el Código de Comercio, crean la figura de revisor fiscal, ¿sí? Que en este caso el revisor fiscal debería de ser un contador juramentado. ¿Qué significa contador juramentado? Vuelvo y les digo, con la Escuela Nacional de Comercio, ¿qué se me hizo? La Escuela Nacional de Comercio creó como un conocimiento de la ciencia contable, ¿sí? Sin embargo, pues todavía no existía el
contador. Ya con esas personas que tenían ese conocimiento de contabilidad, les daban como un certificado y quedaban diligenciados como contadores juramentados, o quedaban como con ese título de contadores juramentados, ¿sí? Eso lo emitía, pues, en ese entonces, la Superintendencia de Sociedades. En 1935 se modifica el Código de Comercio, ¿sí? Pero ¿qué me dice? ¿O cuál fue la modificación básicamente durante esa época? Que la sociedad deberá nombrar un revisor fiscal que cumpliera las condiciones establecidas o unas funciones establecidas, pero bajo esos artículos 6 y el artículo 7 de esa ley. En 1939, con el decreto 79 se crea o se reorganiza más bien la Escuela Nacional de Comercio, estableciendo dos títulos o unos tipos de títulos para los profesionales. En este caso, todos han sido graduados como licenciados de comercio o licenciados en comercio, pero esos licenciados tenían que tener otros 2 años de especialidades de acuerdo a lo que quería especializarse ese licenciado en comercio. Para eso existía la contabilidad comercial, existía la contabilidad industrial o la contabilidad bancaria. Es decir, que un licenciado en contabilidad tendría que estudiar o tuvo que haber estudiado aproximadamente 6 años con la especialidad. Por acá. Con la ley 1984 de 1939, ¿sí? Se actualiza el papel del revisor fiscal y este revisor fiscal deberá de cumplir unas indicaciones específicas donde debe de presentar unos informes financieros, es decir, dar la fe de que los estados financieros que esta persona está solicitando están libres de errores. Y lo que les decía, que por medio del instituto establecen quién van a ser los contadores juramentados. En este momento todavía existen contadores juramentados que firman como contadores juramentados los estados financieros. Esos contadores juramentados son los empíricos, los que no conocían de la contabilidad. Bueno, las condiciones eran poseer el título de licenciado y si no los tenía, al menos tener 10 años de ejercicio profesional para poder darle ese título de contador juramentado. Acá estamos hablando del origen de la contaduría. Con el decreto 126 de 1945, en la Escuela Nacional de Comercio, se crea el primer curso de contadores públicos o contadores juramentados, pero ya como una carrera profesional, con 3 años de estudios superiores, después obviamente de generar esa licenciatura en comercio. Era un requisito pues específico. Después, en 1947, llegan las firmas internacionales de auditoría. Entonces, ahí se nos incrementa más la competitividad. Voy a tratar de ir un poquitico más rápido para que quede pues ya claro. En 1951 se crea la primera facultad de Contaduría Pública. Obviamente, pues enseñaban, se crea la primera facultad de Contaduría Pública en la Escuela Nacional de Comercio. Acá hubo un conflicto de interés entre los gremios. Este conflicto pues es muy interesante. Era un problema que tenía la Escuela Nacional de Comercio y el Instituto Nacional de Contadores Públicos, siendo ambos academias para formar a los contadores, ¿sí? Eso es, igual está en plataforma, muchachos, ¿sí? Por si pues quieren terminarlo de leer. Bueno, el Código de Comercio de 1971, se genera un nuevo Código de Comercio. Acá lo único que se me cambia es que el revisor fiscal no puede tener más de 5 revisorías fiscales, ¿sí? Entonces eso es como para tenerlo en cuenta nomás. Esta fue la modificación que me generó. En 1971 se reúnen en Bogotá el primer Congreso de Revisores Fiscales,
simplemente para hacer las reuniones. Esas reuniones realmente era para charlar. Acá se hablan sobre los congresos que se presentaron para los contadores públicos, ¿sí? Y pues básicamente esa es como la historia de cómo llega la contaduría pública. Acá pues llegamos hasta 1990, que me voy a devolver acá otra vez. 1990, que se crea la ley 43, y esta ley 43 es la que me rige el contador público como profesional. Lo que yo les pedí para la próxima semana es que en plataforma está, ¿qué se me hizo la plataforma? Lo que es esta. Está este archivo de ley, de reforma de ley 1314 y ley 43. Por favor, los invito a que la leamos. La próxima semana vamos a socializar sobre esta reforma, ¿sí? Todavía no está aprobada, esa está desde el 2016, 17, desde el 2018 aproximadamente como anteproyecto. Y todavía pues no está aprobado, todavía están en discusiones de este proyecto, ¿sí? ¿Y qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Profe, qué pena, me recuerda lo de la lectura. Listo. En la plataforma, en la semana 2, vamos a encontrar Reforma Ley 1314 y 43. Vamos a leer, solamente vamos a leer y de pronto a resaltar lo más importante que nosotros vayamos viendo en esa lectura. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Vamos a socializar este texto. Vamos a socializar nomás. ¿Qué otra dudita tienen? Profe, ¿qué es un punto que hay en la plataforma que dice lectura en clase sábado? ¿De qué se trata eso? Listo, Eso está no para el pasa día de nada. hoy. No pasa nada. Lo voy a correr porque igual no lo alcanzamos a realizar hoy. ¿Sí? Ya les puse una tareita, voy a mirar a ver si lo corro para la próxima semana o para esta semana del 7 de mayo, del 1 al 7. No se preocupen por esa lectura. Solamente me interesa que hagamos la lectura de la ley 43 y 1314 de la reforma. Listo, profe. ¿Listo? ¿Qué otra dudita tienen? ¿Qué dudita tienen? ¿Qué inquietud? Profe, yo creo que todo está claro. Igual hay grupo de WhatsApp ya, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes no han ingresado. Chicos, me confirman, por favor, quién. Pero no tengo audio. Valentina. Listo, no pasa nada. Me confirman, por favor, que a ustedes les llegó el correo electrónico con la invitación de la tutoría. Profe, a mí no me llegó. No les llegó. Listo. Espérenme un segundito que yo ya voy a ingresar por este medio y les voy a compartir el enlace de WhatsApp y el enlace pues de la tutoría. Siempre vamos a manejar el mismo enlace, muchachos, ¿sí? Para que no se preocupen. Ahí en el chat les acabé de compartir el enlace del WhatsApp y el enlace de la tutoría. ¿Listo?
No sé si tengan alguna otra duda, si me confirmas si lo ven, si ingresaron, si no ingresaron, entonces para mirar a ver cómo podemos ayudarlos, ¿sí? Igual mi número de teléfono está en la plataforma. Y ahí se los estoy compartiendo nuevamente en el chat de Meet. Listo. Chicos, no siendo más, si no hay más inquietudes o más dudas, voy a estar pendiente del WhatsApp por si necesitan cualquier cosa, ¿sí?